¿Se enteró de lo que le ocurrió a Saulo? Jack, un amigo mío que ha dado conferencias en muchas universidades, se quedó muy sorprendido un día cuando llegó a una de ellas. Se percató de que los estudiantes habían hecho los arreglos para que aquella noche tuviera una discusión pública con un ateo universitario. Su oponente era un elocuente profesor de filosofía, y opositor recalcitrante de la fe cristiana. A Jack le tocó hablar primero. Él presentó diversas pruebas sobre la resurrección de Jesús, la conversión del apóstol Pablo, y dio su testimonio personal de cómo Cristo había cambiado su vida siendo él un estudiante universitario. Cuando le llegó el momento de hablar al profesor, estaba muy nervioso. No pudo rebatir las evidencias de la resurrección, ni el testimonio personal de Jack, de manera que se dedicó al tema de la conversión radical de Pablo al cristianismo. Utilizó el argumento de que con frecuencia, las personas pueden estar tan envueltas psicológicamente en aquello que combaten que terminan abrazándolo. En este punto mi amigo sonrió con actitud gentil, y respondió: es mejor que tenga cuidado, señor, porque corre el riesgo de llegar a ser cristiano. Uno de los testimonios más influyentes dentro del cristianismo lo constituyó el hecho de que Saulo de Tarso, quizás el antagonista más encarnizado del cristianismo, llegara a ser el apóstol Pablo. Saulo era un hebreo fanático, un líder religioso. El hecho de haber nacido en Tarso le dio la oportunidad de estar en contacto con la cultura más avanzada de su tiempo. Tarso era una ciudad universitaria que se destacaba por su cultura y sus filósofos estoicos. Estrabo, el famoso geógrafo griego, alabó a Tarso por estar tan interesada en la educación y la filosofía. Pablo, como su padre, tenía la ciudadanía romana, un privilegio muy distinguido. Parecía estar bien versado en la cultura y en el pensamiento helénico. Tenía gran dominio de la lengua griega y desplegó su habilidad dialéctica. Pablo citó palabras de los poetas y filósofos menos conocidos. Hechos 17, 28. Porque en él vivimos, y nos movemos, y somos. Como algunos de vuestros propios poetas también han dicho. Porque linaje suyo somos Arato, Cleanto. 1 Corintios 15, 33. No erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Menandro. Tito 1, 12. Uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos epaminondas. La educación de Pablo fue judía y la recibió bajo la estricta doctrina de los fariseos. Cuando tenía alrededor de 14 años de edad, fue enviado a estudiar bajo la dirección de Gamaliel, uno de los más grandes rabinos de su tiempo, el nieto de Hillel. Pablo afirmaba que él no solo era fariseo, sino hijo de fariseo, Hechos 23, 6. Él se podía jactar. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Gálatas 1, 14. Si uno ha de comprender la conversión de Pablo, es necesario que entienda por qué era tan vehementemente anticristiano. La razón era su devoción a la ley judía, y esto fue lo que provocó su tremendo odio a Cristo y a la iglesia primitiva. Pablo se sentía insultado con el mensaje cristiano, nos dice Jacques Dupont, no por causa de la afirmación de que Jesús era el Mesías, sino porque le atribuía a Jesús el papel de Salvador, con lo cual se le quitaba a la ley todo valor en el propósito de la salvación. Pablo fue violentamente hostil a la fe cristiana, como resultado de la importancia que él le acreditaba a la ley como camino de salvación. La Enciclopedia Británica declara que la nueva secta del judaísmo, cuyos participantes se autodenominaban cristianos, golpeaba la esencia de la formación judía de Pablo y sus estudios rabínicos. LB, el exterminio de esta secta llegó a ser su pasión, Gálatas 1, 13. De modo que Pablo comenzó su persecución a muerte contra el nombre de Jesús de Nazaret. Hechos 26, 9, 11. Literalmente, Pablo asolaba la iglesia. Hechos 8, 3. Se marchó a Damasco con las credenciales que lo autorizaban para arrestar a los seguidores de Jesús y llevarlos prisioneros para luego someterlos a juicio. Después, algo le ocurrió a Pablo. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote, y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: Levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer.
Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra, y abriendo los ojos, no veía a nadie. Así que, llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate, y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo, de Tarso. Porque he aquí, él ora, y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Hechos 9, 1, 12. Es aquí donde podemos apreciar por qué los cristianos temían a Saulo. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, y de reyes, y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo: Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista. Y levantándose, fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas. Hechos 9, 13, 19a. Pablo dijo: ¿no he visto a Jesús el Señor nuestro? 1 Corintios 9, 1. Pablo comparó la aparición de Cristo de la que fue objeto, con las apariciones del Señor a los apóstoles después de la resurrección. Y al último de todos, me apareció a mí. 1 Corintios 15, 8. Pablo no solo vio a Jesús, sino que lo vio de un modo irresistible. Él no proclamó el Evangelio porque no tenía otras opciones, sino por necesidad. Porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciare el Evangelio. 1 Corintios 9, 16. Nótese que el encuentro de Pablo con Jesús, y la subsecuente conversión, fueron repentinos e inesperados. Pero aconteció que yendo yo, al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo. Hechos 22, 6. Pablo no tenía ninguna idea de quién podría ser ese personaje celestial. El anuncio de que era Jesús de Nazaret, lo dejó atónito y atemorizado. Puede que desconozcamos todos los detalles, tanto cronológica como psicológicamente, de lo que le sucedió a Pablo en el trayecto a Damasco, pero sí sabemos esto: que lo que le pasó afectó radicalmente cada área de su vida. En primer lugar, el carácter de Pablo fue dramáticamente transformado. La Enciclopedia Británica lo describe antes de la conversión como un intolerante, amargado, perseguidor, y fanático religioso, orgulloso y temperamental. Después de su conversión, se describe como un hombre paciente, bondadoso, sufrido y abnegado. 10 Kenneth Scott Latourette dice: sin embargo, lo que integró la vida de Pablo, y trasladó este temperamento casi neurótico, de la oscuridad a una influencia permanente, fue una profunda y revolucionaria experiencia religiosa. En segundo lugar, se transformó la relación de Pablo con los seguidores de Jesús. Y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Hechos 9, 19. Y cuando Pablo fue a ver a los apóstoles, estos le dieron la diestra en señal de compañerismo. En tercer lugar, el mensaje de Pablo fue transformado. Aunque todavía amaba su herencia judía, se había cambiado de un amargado antagonista de la fe cristiana a un determinado protagonista. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Hechos 9, 20. Las convicciones intelectuales de Pablo habían cambiado. La experiencia que había tenido lo obligaba a reconocer que Jesús era el Mesías, lo cual estaba en conflicto directo con las ideas mesiánicas de los fariseos. El nuevo concepto que él tenía de Cristo significaba una revolución total para su pensamiento. Jacques Dupont observa con mucha perspicacia que después que Pablo había negado vehementemente que el hombre que había sido crucificado pudiera ser el Mesías, reconoció que Jesús en realidad era el Mesías, y, como consecuencia, tuvo que volver a formular todas sus ideas mesiánicas. También, ahora podía comprender que la muerte de Cristo en la cruz, la cual había parecido como una maldición de Dios y el deplorable fin de una vida, fue realmente el medio por el cual Dios, a través de Cristo, estaba reconciliando al mundo consigo mismo.
Pablo llegó a entender que, por medio de la crucifixión, Cristo llegó a ser maldición por nosotros, Gálatas 3:13, y que, Dios lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. 2 Corintios 5:21, en vez de ser una derrota, la muerte de Cristo fue una gran victoria, coronada por la resurrección. La cruz ya no era una piedra de tropiezo, sino la esencia de la redención mesiánica de Dios. La predicación evangelizadora de Pablo se puede resumir del modo siguiente: declarando y exponiendo por medio de las Escrituras, que era necesario que el Cristo padeciese, y resucitase de los muertos. Y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Hechos 17:3. En cuarto lugar, la misión de Pablo fue transformada. Antes era uno que odiaba a los gentiles, y llegó a ser un portavoz del Evangelio a los gentiles. Dejó de ser un judío celote, para ser un predicador a los gentiles. Como judío y fariseo que era, consideraba a los despreciables gentiles como inferiores al pueblo escogido por Dios. La experiencia de Damasco lo convirtió en un dedicado apóstol, y la meta de su misión era la de servir a los gentiles. Pablo comprendió que el Cristo que le había aparecido a él era el Salvador para todos los pueblos. Pablo dejó de ser un fariseo ortodoxo cuya misión era la de preservar el estricto judaísmo, para ser un propagador de la nueva secta radical llamada cristianismo, a la cual él se había opuesto tan violentamente. Hubo tal cambio en él que todos los que le oían estaban atónitos, y decían: ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre, y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes? Hechos 9:21. El historiador Philip Schaff declara: la conversión de Pablo no solo marca un momento decisivo en su historia personal, sino también una época importante en la historia de la Iglesia apostólica, y consecuentemente en la historia de la humanidad. Fue el evento más fructífero después del milagro de Pentecostés, y aseguró la victoria universal del cristianismo. En cierta ocasión, durante la hora del almuerzo en la Universidad de Houston, me senté junto a un estudiante. Mientras hablábamos acerca del cristianismo, él hizo la declaración de que no hay ninguna evidencia histórica con respecto al cristianismo ni a Cristo. Su especialidad era la historia, y me di cuenta que uno de sus libros era un texto de la historia romana. Reconoció que en el libro había un capítulo que trataba acerca del apóstol Pablo y el cristianismo. Luego de leer el capítulo, al estudiante le pareció interesante que la parte que trataba acerca de Pablo comenzara describiendo la vida de Saulo de Tarso, y terminara con una descripción de la vida del apóstol Pablo. En el penúltimo párrafo, se hacía la observación de que no estaba claro qué era lo que había ocurrido entre estas dos etapas en la vida de este hombre. Enseguida abrí el libro de los Hechos, y le expliqué la aparición de Cristo a Pablo después de la resurrección. Este estudiante comprendió que esa era la más lógica explicación de la conversión de Pablo. Posteriormente, él también aceptó a Cristo como su Salvador. Elías Andrews comenta: muchos han encontrado en la transformación radical de este fariseo de fariseos la evidencia más convincente de la verdad y del poder de la religión a la cual él se convirtió, como también el supremo valor y el supremo lugar de la persona de Cristo. Archibald McBride, profesor de la Universidad de Aberdeen, escribe con respecto a Pablo: junto a sus hazañas, las de Alejandro y Napoleón palidecen en cuanto a su significado. Clemente dice que Pablo soportó las cadenas 7 veces. Predicó el Evangelio en el Oriente y en el Occidente. Llegó hasta el límite del Occidente. Y murió como mártir por disposición de los gobernantes. Pablo declaró vez tras vez que el Jesús viviente y resucitado había transformado su vida. Estaba tan convencido de la resurrección de Cristo de entre los muertos, que por esta fe, murió como mártir. Dos profesores de la Universidad de Oxford, Gilbert West y Lord Lyttelton, se dispusieron a destruir el fundamento de la fe cristiana. West iba a demostrar la falacia de la resurrección, y Lyttelton iba a probar que Saulo de Tarso nunca se había convertido al cristianismo. Los dos llegaron a la conclusión opuesta de la que querían demostrar, y se convirtieron en ardientes seguidores de Jesús. Lord Lyttelton escribe: la conversión y el apostolado de San Pablo por sí solos, considerados correctamente, fueron en sí una demostración suficiente para probar que el cristianismo es una revelación divina. Él mismo llega a la conclusión de que si los 25 años de sufrimiento y servicio que Pablo dedicó a Cristo fueron una realidad, entonces su conversión fue cierta, porque todo lo que él hizo empezó con aquel repentino cambio. Si su conversión fue cierta, Jesucristo se levantó de los muertos, pues todo lo que hizo Pablo se lo atribuyó al hecho de haber visto a Cristo resucitado.